Muy buenas tardes, mis amaditas, Dios me las bendiga. Les saluda la pastora Sujei Guzmán desde el sur de Bolivia y quiero compartir contigo este poderoso y corto mensaje que he titulado ¿Cómo vencer el pecado habitual? ¿Cómo vencer ese pecado habitual? Y bueno, el significado de pecado. Vamos a ver qué significa el pecado. La palabra pecado significa errar el blanco. Esto quiere decir que cuando pecamos no acertamos o nos desviamos de lo que hubiera sido correcto hacer. Todos podemos recordar momentos en los que hemos dicho o hemos hecho algo malo, algo de lo cual nos hemos arrepentido después. El pecado trae consecuencias eternas. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 4 dice: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Y quiero enseñarte pasos para que tú puedas vencer ese pecado común o ese pecado habitual. Y lo primero que tenemos que hacer, mis amaditas, es confesarnos, es aprender a confesarnos. En Santiago capítulo 5 versículo 16 dice así: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a aprender rápidamente qué significa confesar nuestros pecados, a quién debemos confesar nuestros pecados, qué problemas ocurren por no confesar, qué bendiciones traen el confesar nuestros pecados y también aprenderemos qué nos impide confesar el pecado. Así que empecemos por lo primero. ¿Qué significa confesar nuestros pecados? Tenemos que tener, primeramente, para poder confesar, tenemos que tener una convicción interna de haber pecado. Eso lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13, cuando Natán, el profeta, después de amonestar a David, le dice: tú eres ese hombre. Y David dice: yo he pecado, yo he hecho mal. Bueno, ¿y qué fue lo que hizo mal? Bueno, en 2 de Samuel capítulo 12 versículo 9 nos dice que David, ¿verdad?, se acostó con una mujer ajena, la mujer de Urías, Betsabé, y había caído en adulterio. Y no solamente eso, sino que con la espada de los enemigos hizo morir a Urías. La confesión es hablar específicamente de lo que se ha hecho y sentir que estamos lastimando nuestro corazón, el corazón de otra persona, pero lo más terrible es que hemos lastimado el corazón de Dios. Es admitir la culpa de lo que se ha hecho y asumir toda la responsabilidad con la intención de no volver a hacerlo. Segundo, debemos de confesar nuestros pecados a Dios. En Salmos 32:5 vemos que el salmista dice: mi pecado te confesé. Y también debemos confesar a los hermanos en la fe, esos que son más espirituales. En Gálatas capítulo 6 versículo 1 al 2 dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces tenemos que ir a aquellas personas que son mucho más espirituales que nosotros y poder abrirle nuestro corazón y poder tener la confianza para descargarnos en ellos y para recibir ese consejo. Y no hay mejor consejo que arrepentirse y dejar de pecar. Ahora, ¿qué problemas ocurren por no confesar nuestros pecados? Problemas físicos, emocionales y mentales. Puede la persona incurrir en depresión. El Salmo 32, versículo 3 y 4 nos habla de eso. No podemos dormir, tenemos temor, inseguridad, baja autoestima. Es más, puede ocurrir lo que le sucedió a Judas. Sabemos que Judas en Mateo 27, el versículo 4 al 5, se sintió mal por lo que hizo y terminó suicidándose. ¿Qué peligros hay por no confesar nuestros pecados? El peligro de perder la paz.
Eso lo encontramos en 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Así que cuando no nos confesamos o cuando no vamos a la presencia de Dios, como en el caso de Saúl, que nunca se arrepintió y nunca confesó sus pecados, entonces vino un espíritu malo y lo atormentaba. Ahora vamos a ver qué bendiciones recibimos cuando nos confesamos, cuando buscamos la presencia de Dios en oración y nos confesamos. Primero recibimos descanso, la culpa se va, eso lo encontramos en Salmos 32:5. Segundo, recibimos perdón. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Primera de Juan 1:9. Tercero, recibimos sanidad emocional y espiritual. Eso lo encontramos en Santiago 5:16. Cuarto, hay armonía en el hogar. En el libro de 2 de Samuel capítulo 12 vemos que David, una vez que se humilló, el versículo 24 dice que él se arrepintió y consoló a Betsabé y se unieron y tuvieron un hijo llamado Salomón, al cual Jehová amó. Entonces la confesión lleva a la restauración de nuestros hogares, de nuestro matrimonio. Hay sanidad aún en la intimidad. Quinto, hay armonía en la iglesia. Cuando nosotros nos arrepentimos, la iglesia también es sanada, es restaurada. Ahora, mis amaditas, ¿qué nos impide confesar el pecado? Lo podemos decir en una sola palabra: el orgullo. Algunos sencillamente no se quieren humillar a sí mismas. El orgullo no les permite reconocer ni decir: yo he estado equivocada, yo he pecado. Otras se justifican a sí mismas y no sacan a la luz sus errores. Recuerde que el que cubre su pecado no prospera. Otros por miedo al que dirán, a que se les dañe su imagen, no hablan. Y sabes, el orgullo lleva a buscar otros culpables, pero no nos deja ver al actor principal, que somos nosotras mismas. Hay personas que están culpando a todo el mundo y a todo el mundo Raimundo, como digo yo, de todas las cosas. Es que a mí no me entienden, es que a mí no me aman, es que yo hice eso porque no, nadie tiene la culpa. Nosotros tenemos que reconocer que somos nosotras. Hay que dejar el orgullo a un lado y hay que arrepentirse, porque el que encubre su pecado y el que no confiesa su pecado, dice la Biblia que no prospera. Así que un corazón orgulloso es un corazón que tiende a la muerte espiritual. Y el segundo paso, y rápidamente te voy a hablar de él, que es trascendental y es el paso 2, aliado con la confesión, se llama arrepentimiento. El arrepentimiento es mucho más que reconocer que se ha obrado mal. Hay personas que dicen: ay, sí, bueno, ya yo hice mal y qué. Oiga, hágame el favor. Arrepentimiento no es solamente confesar de corazón, sino tener un cambio en la manera de pensar y de actuar. Brinda una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo y del mundo. Implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. Busca restaurar la comunión con Dios, la comunión con la pareja, la comunión con los hijos, la comunión con los hermanos, la comunión con las personas que nos aman. Arrepentimiento son las decisiones que tomamos que nos ayudan a alejarnos del pecado. Yo me pregunto en esta tarde, tú te debes de preguntar, ¿verdad? ¿Qué tengo que dejar de visitar? ¿Qué tengo que dejar de ver? ¿Qué tengo que dejar de tomar? ¿Qué tengo que apagar? ¿Qué tengo que cortar? Tomar decisiones que nos lleven a alejarnos del pecado, y esas decisiones tienen que ser intencionales, mis amadas. Es tomar decisiones en pro de nuestro crecimiento espiritual, emocional, familiar y eclesiástico. Hay hábitos que tenemos que cortar, hay amistades que tenemos que dejar, hay cosas que tenemos que dejar a un lado, y también tenemos que tomar las decisiones para nuestro crecimiento. Por ejemplo, tomar decisiones intencionales como cuánto tiempo diario voy a orar. Esas son decisiones. El hijo pródigo dijo: bueno, yo he hecho mal, me levantaré y voy a ir a mi padre. Oye, y se levantó, porque arrepentimiento es darle la espalda al pecado y volverse a Dios, es tomar decisiones.
Como por ejemplo, ¿qué voy a leer en mi Biblia en esta semana? ¿Cuándo inicio mi ayuno? Ya es hora que empiece a ayunar, porque de verdad que la falta de ayuno nos lleva a caer más rápidamente en la tentación. Entonces me tengo que hacer agendas y decir qué hábitos puedo incluir para tener una nueva vida. ¿Con quién voy a establecer una amistad? ¿Y con quién voy a dejar esa amistad? Porque tengo que buscar personas que me sumen y no que me resten. ¿Cómo voy a administrar mis recursos? ¿Cómo voy a administrar mi tiempo, mis relaciones, mi dinero, mis talentos? Eso es arrepentimiento, es tomar decisiones en pro de mi crecimiento espiritual, tomar decisiones que me ayuden a crecer. Bueno, mis amaditas, que Dios me las bendiga, que tengan un lindo y bendecido inicio de semana. Y con esta reflexión, esta enseñanza corta pero de mucha edificación, me despido deseando que en este día, si hay algo en tu corazón que no te deja avanzar, pecados habituales de los que te tienen ahí como el pueblo de Israel, ¿verdad? Dando vuelta, hoy podamos decir: Señor, voy a confesar mis pecados, voy a buscar tu presencia, me voy a arrepentir, voy a tomar decisiones. Que tengas un lindo y bendecido día, un feliz inicio de semana. Una vez más, tu amiga Pastora Sugeis desde el sur de Bolivia. Hasta mañana.